Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tenerlos a todos de vuelta una vez más para nuestra última media hora de esta sesión, de todos modos. Y para aquellos que se unen a nosotros por televisión, confiamos en que se sientan parte de la clase. Confiamos en que tomarán las escrituras y las seguirán con nosotros. Vamos a volver directamente y retomar donde lo dejamos al final de nuestro último programa. Y recuerdan que nos detuvimos en Hechos, y la gran preocupación de los 12 era: estás a punto de restaurar el reino. Y luego, en nuestro minuto final, los llevé de regreso a Mateo, donde Jesús había prometido a los 12 que, de hecho, gobernarían las 12 tribus de Israel desde Jerusalén bajo su autoridad, por supuesto, cuando se estableciera el reino. Ahora, con ese tipo de anticipación, quiero decir, así es como el Señor lo dejó: gobernarás las 12 tribus cuando se establezca el reino y la tierra sea restaurada en el jardín del Edén. Y así, estos chicos estaban emocionados. Vaya, tenían mucho por lo que esperar. Ahora entras en el libro de Hechos. Cristo ha sido crucificado, sepultado, pero ha resucitado muertos. Él ha pasado 40 días con él en su cuerpo resucitado. Y ahora se acerca el día en que ascenderá, volverá a la gloria. Y allí está él en el monte de los olivos con los 11. Por supuesto, Judas se ha ido. Y así, ahora los 11, como vimos en el último programa, dijeron, versículo 6, Señor, restaurarás en este tiempo ahora el reino a Israel. Ahora, cuando la palabra de nuevo aparece, nota que Israel había alcanzado su gloria como nación. ¿Bajo qué rey o reyes? Bueno, David y Salomón. Y la gloria de ellos se había extendido al mundo conocido de entonces. Bueno, ahora creo que estos hombres entendieron que incluso la gloria de Salomón no era nada comparada con la gloria que tendría bajo su Mesías. Así, estaban emocionados, estaban anticipando. Y así, la pregunta era lógica, porque aquí en el capítulo 1 regresa al versículo 3, Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes, es decir, a los 11, a quienes también se mostró vivo después de su pasión, su muerte, sepultura y resurrección por muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos durante 40 días y hablando de las cosas que pertenecen a qué, al reino. Mira, al reino. Por 40 días en su cuerpo resucitado, ¿qué estuvo haciendo? Él había estado explicando cosas que hasta ahora no habían comprendido. Recuerda que te mostré, regresa conmigo hasta Mateo, Lucas capítulo 18. Lo siento. Regresa conmigo a Lucas capítulo 18, para que tengas una idea de cuán ciegos estaban estos hombres. Tengo a Juan, Lucas capítulo 18, sobre cuán totalmente desprevenidos estaban de lo que estaba a punto de suceder, a pesar de su conocimiento del Antiguo Testamento. Como dije hace un par de programas, deberían haber sabido, pero no lo hicieron. Ahora en Lucas 18, comenzando, veamos, versículo 31. Entonces él, Jesús, tomó a los 12 y les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas por los profetas concernientes al Hijo del Hombre se cumplirán. ¿Lo ven? Todo lo que estaba a punto de suceder ya había sido predicho. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, su regreso, todo estaba allí. Los salmos están llenos de ello.
Deseo que algún día pudiera enseñar una lección completa o una serie de lecciones sobre el libro de los Salmos, los aspectos proféticos de los Salmos allí, y eso ni siquiera menciona a Isaías y a todos los demás que ya hemos revisado. Ahora sigamos leyendo, versículo 32, porque Él, hablando de sí mismo, será entregado a los gentiles, los romanos. Él será burlado, maltratado y escupido, y ellos, es decir, los gentiles, así como los judíos, por supuesto, lo azotarán, lo matarán, y al tercer día resucitará. Inglés sencillo o arameo sencillo, cualquier idioma que hablara, tan claro como pudiera ser. Pero mira el siguiente versículo. ¿Y ellos? Los 11 o los 12 aquí todavía. Y ellos entendieron cuánto, ninguno, no una palabra de ello, se les fue como agua de un pato, nunca registró. Y no entendieron ninguna de estas cosas, y esta declaración les fue oculta, ni supieron las cosas que se dijeron. Ahora eso es un poco difícil de aceptar, sé que lo es, pero el libro lo dice, y en consecuencia, cuando la crucifixión apareció en escena, la esperaban, no. Cuando murió, lo colocaron en la tumba, acamparon hasta la mañana de la resurrección, no. Bueno, ¿por qué no? No sabían que Él iba a resucitar de entre los muertos. Ahora, tal vez deberían haberlo sabido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque Dios los había mantenido en la ignorancia de ello. Ahora, recuerda, y cuando las personas escriben y me dicen, ¿has abierto mi entendimiento? No, yo no hago eso. Dios lo hace. Cuando de repente ves una verdad escritural, no me des el crédito por ello. Dices, bueno, Señor, gracias por abrir mis ojos, porque así es como funciona. Él es quien tiene que discernir o ayudarnos a ver la verdad espiritual. Ahora, mientras estás en Lucas, detente en el capítulo 24, porque recuerdas que el versículo en Hechos dice que durante 40 días les habló sobre las cosas del reino. Ahora, solo como ejemplo, aquí en Lucas 24, Él aparece en la escena en su cuerpo resucitado. Ahora recuerda, ha salido de la tumba y esto es durante esos 40 días. Versículo 40. Y cuando hubo dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Ahora, Él es físico. Él no está allí en una especie de niebla o como en Star Wars, teletransportándose hacia arriba o hacia abajo. Él estaba allí físicamente, visiblemente, y ¿vieron las cicatrices en sus manos y sus pies? Versículo 41, y mientras aún creían, ¿cuál es la siguiente palabra? Ve, ahora la mayoría de las personas lee su Biblia y no ven esa pequeña NOT allí. No lo creían, aún no podían comprender que todo esto había sucedido. Y como no creían, y se maravillaron. Y Él les dijo, ¿tienen algo de comida? Ahora, la palabra carne en el rey Jacobo, 99 veces de 100 significa comida. ¿Tienen algo de comida? Y le dieron un trozo de pescado asado y un trozo de panal con mucho cuidado. ¿Y qué hizo con eso? Dijo, hey chicos, ¿no necesito esto? No, ¿él qué? Lo comió. Lo comió. Ahora cuando entremos en nuestro nuevo estado, cuando tú y yo entremos en la gloria y tengamos nuestros nuevos cuerpos resucitados, cuando les diga a las personas que vamos a tener placeres que este mundo no conoce, sabes que uno de ellos va a ser comer y no tendremos que preocuparnos por problemas de peso, no tendremos que preocuparnos por diabetes o hipertensión, vamos a disfrutar de los placeres. Dices, ¿de dónde sacas eso? Porque en Apocalipsis 22 dice que el fruto del árbol de la vida crecerá a ambos lados del río, va a proporcionar fruto 12 meses del año. ¿Y para qué es? ¿Para ser comido? Mira, ese es solo un ejemplo. Así que, de todos modos, el cuerpo resucitado es capaz de ingerir comida.
Pero la gloria es que no se necesitará saneamiento. Va a ser una química totalmente diferente a cualquier cosa que conocemos. Simplemente se va a consumir en lugar de qué. Un pequeño porcentaje de lo que comemos está bien, así que él comió. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablo mientras aún estaba con vosotros, que todas las cosas deben ser cumplidas, que fueron escritos. Ahora mira lo que dice esto. Todo lo que Jesús dice que fue escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos concernientes a mí. Y ahora mira ese siguiente versículo. Y luego les abrió él entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Fue necesario un acto de Dios. ¿Ves? Y cuando Él ordenó soberanamente que debían entender estas cosas, de repente se encendieron las luces y comenzaron a ver todo este programa del Antiguo Testamento tal como se había ido desarrollando. Ahora, aquí está la parte milagrosa de esto. Contrario a lo que la mayoría de nosotros nos han enseñado y predicado, todavía no hay ni una sola pista de la iglesia o de Dios yendo a los gentiles de otra forma que no sea por este programa profético que aún voy a limitar a los 490 años, 483 hasta la cruz. Ahora pensé que llegaríamos allí hoy, pero no lo hicimos. Lo lograremos la próxima vez. 483 años hasta la cruz. Los 7 años que quedaban podrían haber ocurrido. Digo que podrían haber ocurrido inmediatamente después de que Él iba a ascender. Él habría estado listo para regresar y todo el programa profético se habría cumplido. Pero Israel no lo aceptó. Israel lo rechazó, pero sin embargo, los 12, ahora los 11, volverán a ser 12. Ahora entendían que todo este programa profético se había cumplido y estaba a punto de cumplirse. Muy bien, regresa conmigo ahora a Hechos. Capítulo 1 nuevamente. Hechos capítulo 1. Y ahora volvamos a donde nos quedamos en el versículo 6. Señor, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Ahora, si estuvieran muy equivocados, si estuvieran hablando de este reino físico, político y espiritual que hemos estado explicando, y fuera nada más que una cosa espiritual etérea que está en algún lugar del cielo, ¿qué habría dicho el Señor en este próximo versículo? Él los habría reprendido y habría explicado: ahora escuchen, chicos, están ladrando al árbol equivocado, no están entendiendo, pero no lo hace. Él les permite hacer esa pregunta y lo único que se niega a responder no es el sí, sino el qué, el cuándo. No hay sí, ni y, ni peros, va a venir, pero Él dice que no es para ustedes saber cuándo. Ahora, de acuerdo con el programa profético, asegúrense de entenderme, podría haber llegado en cualquier momento. La tribulación podría haber ocurrido. Los 7 años que tienen que suceder, recuerda, porque el programa tiene una duración de 490 años, la tribulación podría haber ocurrido en solo unas pocas semanas después de su ascensión. Podría haber seguido su curso y Israel podría haber tenido su rey. Voy a señalar esto un poco si tengo tiempo. Y es un poco... Puede que te moleste un poco tu forma de pensar y mucha gente puede pensar que estoy muy desubicado y está bien, pero te voy a dar algo en qué pensar y te haré estudiar de todos modos. Así que él dice, no es para que ustedes sepan los tiempos o las estaciones. Ahora bien, dado que no conocen nada diferente al programa del Antiguo Testamento de muerte, sepultura, resurrección, ascensión, y su tribulación, y su regreso. Ahora mira lo que hace Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, el capítulo pentecostal, el capítulo donde el Espíritu Santo desciende sobre la nación de Israel, sobre la nación de Israel.
Y recuerdas cómo todos estaban asombrados al oír en su propio idioma de cualquier parte del Imperio Romano, de donde habían venido para la fiesta de Pentecostés, que recuerda, era un día de fiesta judío. Era una de las 7 fiestas de Jehová. Ahora bien, pensaron, versículo 13, estos hombres están llenos de vino nuevo, simplemente han bebido demasiado. Pero Pedro dice, de ninguna manera, solo son las 9 de la mañana. Sí, en el versículo 15 dice, estos no están ebrios como ustedes suponen, apenas es la 3ª hora del día, son solo las 9 de la mañana. Pero él dijo, lo que están viendo, esto, es eso. Ahora, ¿qué significa eso? Exactamente lo que dice. Pedro dice, todo lo que han visto en estas últimas semanas, o incluso en los últimos 3 años, en algunas semanas, esto es lo que profetizó Joel. Ahora hace algunos programas vimos estos versículos en Joel, para mostrar que el programa profético se mantiene constante, hasta el final. Ahora lo sorprendente es que, no, supongo que señalamos esto en una lección hace casi 2 años, lo sorprendente es que Pedro no tenía el conocimiento previo para detenerse donde debería haberse detenido, como lo hizo Jesús allí en el templo. ¿Recuerdan cuando se detuvo en medio de ese versículo en el libro de Isaías? Y se sentó y dijo, hoy se cumple esto, y saben de qué estoy hablando. Se detuvo donde debería haberse detenido, aunque el resto del versículo continuaba. Pero ven, Pedro no tiene ese tipo de conocimiento. Y así Pedro cita del capítulo 2 de Joel y lo lee o lo cita directamente. El programa profético. Ahora mira lo que dice, versículo 17. Ahora está citando palabra por palabra de Joel 2. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en esos días de mi espíritu, y profetizarán, hablarán. Eso estaba sucediendo. Ve, esto es lo que quería decir. De esto hablaba Joel, ¿lo estás viendo? Pero no se detiene ahí. Debería haberlo hecho si lo hubiera sabido. Pero ¿qué hace? Continúa la profecía de todo el programa y continúa diciendo, y mostraré maravillas en el cielo arriba, señales en la tierra debajo, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran y notable día del Señor. ¿Eso sucedió? ¿Ha sucedido ya? ¿No? Pero ¿ves? Pedro no sabía que iba a ser interrumpido. Pedro podía ver todo esto viniendo, la tribulación, el regreso de Cristo y el establecimiento del reino. Y entonces, ¿qué podrían haber hecho Pedro y los otros 11? Podrían haber llevado el conocimiento de su Jehová hasta los confines de la tierra. Ahora sabes, sacudo un poco a la gente. ¿Sabes lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28? La llamamos la Gran Comisión. ¿A dónde deben ir? A todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo hicieron Pedro y los 11? No, no lo hicieron. ¿Fueron negligentes? No, porque conocían su teología mejor que la mayoría de las personas hoy en día. No les correspondía ir a los confines de la tierra predicando el Evangelio, porque no debían hacerlo bajo el pacto hasta que tuvieran al rey. Y así, aquí es donde realmente puedo sorprender a la gente. Ahora voltea conmigo a Hechos capítulo 8. Vamos a volver a Hechos capítulo 3 en un segundo. Ahora, esto no es un estudio sobre el libro de Hechos de ninguna manera, pero aún quiero que veas el flujo de este programa profético del Antiguo Testamento incluso. Hasta el libro de Hechos hemos pasado por los 3 años de su ministerio, todo en terreno de pacto. Israel, bajo la ley, ni una sola. ¿Ves? Jesús insinuó que los judíos ya no estaban bajo la ley. Todo lo que habló fue para el judío bajo la ley. Ahora Pedro aparece en la escena aquí en Hechos. Israel todavía está bajo la ley. Y aquí estamos de vuelta a Hechos capítulo 8. Y esto es 7 años después de Pentecostés. 7 años
Sé que el tiempo pasa rápido para la mayoría de nosotros, pero 7 años sigue siendo un buen pedazo de tiempo. Han pasado 7 años y en el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo, es decir, el que será Saulo. Saulo estaba consintiendo en su muerte, es decir, la de Esteban. Si tenemos tiempo en este programa, vamos a volver al capítulo 7. Dudo que tengamos tiempo. Y en ese momento hubo una gran persecución contra la asamblea que estaba en Jerusalén y todos ellos, es decir, todos esos creyentes judíos, y cuando la Escritura dice todos, yo digo que significa todos, cada judío que había abrazado el hecho de que Jesús era su Mesías, estaba bajo una presión tan intensa que todos habían dejado Jerusalén, excepto, ahora sigue leyendo, estaban todos dispersos por las regiones de Judea y Samaria. Y tengo a la gente subrayando esas últimas 3 palabras. Todos los que habían abrazado al Señor Jesús como el Mesías dijeron, huyeron por sus vidas, excepto ¿quién? ¿Puedes imaginar eso? Aquí hay una persecución tan intensa. Las personas están siendo condenadas a muerte por su fe, judíos, debido a la persecución de Pablo. Recuerda, esto es lo que Pablo vivió para lamentar que había perseguido a esos creyentes. Y sin embargo, todos huyeron excepto los 12 hombres que habrías pensado que serían los primeros en irse. ¿Por qué estaban tan firmes en Jerusalén? Cuando pensamos que la Gran Comisión dice que deberían haber estado mucho tiempo viajando por el mundo conocido entonces, pero 7 años y todavía están en Jerusalén, y la persecución ni siquiera puede expulsarlos. ¿Estaban descuidando su deber? No, contrario. Sabían que no tenían un ministerio global hasta que se cumpliera este programa del pacto. Su ministerio era para el judío. Déjame mostrarte. Voy a volver a Hechos en un momento, así que mantén tu mano en él. Ve conmigo a Gálatas, todo el camino a Gálatas. Esta es la pequeña carta de Pablo ahora a las iglesias gentiles que había establecido allí en Asia Menor, que ahora es la tierra de Turquía, y esto es aproximadamente 22 años después de Pentecostés. 22 años después de Pentecostés, y ahora han llamado a Pablo y Bernabé de regreso a Jerusalén por haber tenido la audacia de ir a los gentiles con lo que pensaban que era para el judío. Esa es la razón de esto, de lo que Pablo está hablando. Y así, solo por cuestión de tiempo, el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas, Pablo dice entonces, 14 años después, es decir, de lo que ocurrió en el capítulo 1, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, y llevé también a Tito conmigo, y subí por revelación. Ahora, cada vez que Pablo usa la palabra revelación, se refiere al hecho de que Dios le había revelado la necesidad de ir, y así, él sube a Jerusalén para encontrarse con las autoridades, los llamo, del judaísmo y de los judíos creyentes, aquellos que habían creído que Jesús era el Cristo, la asamblea o la iglesia, como la llamamos en Jerusalén. Y así dijo, subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora recuerda, el programa profético ha sido interrumpido ahora. No hemos llegado a eso en la pizarra, pero solo estoy tratando de mostrarte cómo Pedro limitó su ministerio a los judíos, y así llega a Jerusalén para mostrar a los 12 este evangelio que ahora está predicando. A los gentiles, bueno, bajemos al versículo 6 por cuestión de tiempo, pero de aquellos que parecen ser algo, ahora se refiere a los 12, lo que fueran, no me importa. Dios no acepta la persona de nadie, sino a aquellos que parecían ser algo. Ahora, eso es un comentario un tanto sarcástico, te des cuenta o no, porque verás, para este momento, 22 años después de Pentecostés, el programa profético había comenzado a desmoronarse. Israel lo estaba rechazando por todos lados.
Y mientras tanto, Dios había levantado a este apóstol de los gentiles, mientras Israel está en declive, la asamblea gentil está en ascenso, o la iglesia. Y así este es el contexto. Y así Pablo dice, estos 12 que pensaban que aún estaban en su programa profético, sin darse cuenta de que se les estaba escapando. Entonces en el versículo 7, pero al contrario, cuando ellos, los 12, vieron que el evangelio de la incircuncisión, es decir, el de los gentiles, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado a mí, así como el evangelio de la circuncisión, que es el de los judíos, fue a Pedro. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, el judío, el mismo Dios fue poderoso en mí hacia los gentiles. Ahora, mira el versículo 9. Y si puedes ver a Pedro, Santiago y Juan yendo a los gentiles en este versículo, entonces lees inglés de manera diferente a como lo hago yo. Y cuando Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser pilares, percibieron o entendieron la gracia que me fue dada, me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo. Se dieron la mano, y aquí está el acuerdo práctico. Esto es sobre lo que se dieron la mano, que nosotros, él mismo y Bernabé, deberíamos ir a los gentiles, los paganos. ¿Y ellos a dónde irían? A los judíos. Ahora, ¿no es eso claro? ¿Cómo? ¿Puedes pasarlo por alto? Muy bien. Ahora regresa rápidamente conmigo al capítulo 3 de Hechos. Capítulo 3 de Hechos. Esto sigue poco después del sermón pentecostal del capítulo 2 de Hechos. Y ahora en el capítulo 3 voy a intentar concluir esto antes de que termine el programa. Solo quiero que veas que Pedro aún no es consciente de nada, más que del programa profético, del pacto prometido a Israel. Versículo 12 del capítulo 3. Versículo 13, lo siento, y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Incluye eso a los gentiles, ni uno, ni uno. Esto es tan solo para judíos que no puedes escapar de ello. A quien entregasteis y le negasteis en presencia de Pilato. Versículo 15. Matasteis al príncipe de la vida. ¿Suena eso como nuestro mensaje? ¿Qué decimos? Oh Dios, nos amó y se entregó por nosotros, murió por nuestros pecados. Pedro no dice eso. Pedro dice que ustedes lo mataron. ¿Matasteis a quién? A vuestro Mesías, a vuestro Rey. ¿Ves? Y luego dice en el versículo 17, y ahora, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia. Recuerden, según la ley de Israel, la ignorancia era una especie de vacío legal. Y luego en el versículo 19, tenemos que ir rápido. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, cuando vengan los tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, y Él enviará a Jesucristo. ¿Con qué propósito? Bueno, para ser su rey. Pero ves, luego en el versículo 21, Pedro sabe que los tiempos de restitución o la restauración de todas las cosas tenían que tener lugar. Esos son los 7 años. Esos son los 7 años. Eso tenía que suceder. Y luego aquí llegamos ahora hasta el versículo 24 y 25. Sí, todos los profetas desde Pablo y los que siguen después también han profetizado sobre estos días. Ve, la venida del rey y el reino. Y luego el versículo 25, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham, ustedes son los hijos. ¿De qué? El pacto. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries. Ruta 1. Caja 760. Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta. Ok. 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick,
es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez.